Nuestros invitados de esta noche, de una parte, la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por otro lado, Josué Gutiérrez, congresista también de la bancada oficialista. Mario, Verónica. ¿Qué tal? Cecilia, buenas noches. Pues bien, vamos con el primer tema, que tiene que ver con este comunicado emitido por la Cancillería, donde afirma haber solicitado la expulsión de Martín Belaúnde Locio de Bolivia, país al que además un equipo multisectorial viajará mañana, multisectorial en el sentido de que está integrado por miembros de varios ministerios. Ahí tenemos parte del comunicado. A ver, la parte sombreada dice: esta gestión ha sido reiterada con una nueva comunicación al gobierno boliviano entregada el día de ayer, en la que se solicita la aplicación de una medida urgente de carácter migratorio para la inmediata expulsión del señor Belaúnde Locio al Perú. Ahí está, Cancillería informa sobre acciones en caso Martín Belaúnde. Pero creo que el señor Martín Belaúnde ha puesto como un amparo y me salvo desde que ha presentado ese documento, ¿no? Para el refugio, porque no le pueden hacer nada. Ahora él está en calidad de solicitante, no le pueden expulsar, extraditar ni nada. ¿Qué dicen los congresistas? ¿Qué dice el congresista Josué Gutiérrez, que está ahí muy atento leyendo algunas anotaciones? Los evangelios nos ha dicho que está leyendo las Sagradas Escrituras últimamente. No, hay que siempre participar de algo que es grato para la humanidad, que es la verdad, que es el Evangelio. Pero sobre este tema es de derecho internacional respecto al tratamiento que cada país da a una persona que ingresa a su territorio. Y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos es un crimen, ¿no?, ingresar, y sea cualquier el delito, ¿no? Si identifican, te expulsan. O sea, ese es de prioridad, porque hay un delito flagrante y por lo tanto actúan sobre el delito flagrante. ¿Cuál es la sanción? Más allá del juzgamiento que se puede hacer ahí, devolverle al ciudadano a su país, ¿no?, lo más rápido, sin que esto minimice el tratamiento de un procedimiento sumarísimo en el estado que corresponde. En Bolivia no. En Bolivia el que ingrese ilegalmente inclusive puede regularizar su estatus, ¿no? Entonces no tiene la connotación de un delito. ¿Y esto lo alegra o lo molesta? No, hace que en principio ya haya un tratamiento político al más alto nivel para que una persona que está comprometida en un proceso, en una calificación de un delito, ¿no es cierto?, y que el juez ha pedido para él que se apersona a la instancia, inclusive con mandato de detención, lo que debe hacer lo más rápido posible es el tratamiento para que este señor igual sea expulsado, aun cuando no sea delito, sea expulsado porque ha ingresado ilegalmente a ese territorio, ¿no? Entonces, ese tratamiento naturalmente se ve en cierta medida opacada o no se da pie al mismo, había cuenta que la CONARE, que es una institución independiente a lo que es el gobierno y que tiene autonomía en la decisión, en sus propias decisiones. Pero conformada por mi representante del sin duda, ministerio, sin duda, pero del Ejecutivo. Claro, entonces ahí nosotros guardamos la esperanza de que, siendo Bolivia quien ha asumido un tratamiento y un comportamiento de lucha contra la corrupción, y que ellos han dicho que cualquier asilo o cualquier petitorio será rechazado cuando tiene esta connotación de que la persona que está siendo juzgada en su país es por delitos de corrupción, entonces el tratamiento debería ser, como que esperamos así sea, de colaboración con el Estado peruano, quien a través de Cancillería, ¿no?, ha solicitado que por favor lo expulsen al señor y pueda de esa manera someterse a las investigaciones que en el Perú sobre el particular están aperturadas, ¿no? ¿Que comparte esa misma esperanza? No, mire, para empezar, las personas normalmente o en muchas ocasiones, cuando salen de un país porque piden refugio o asilo, que el derecho internacional además lo prevé en temas de raza, religión, ideología, etcétera, etcétera, minorías. Normalmente cuando entran a un país para buscar asilo o refugio, en muchas ocasiones ingresan de manera ilegal, ¿no? Porque no tienen papeles, salen de sus países muchas veces con lo que tienen puesto, sin el pasaporte, en fin. Entonces, cuando llega lo que el congresista se refiere a que los expulsan, sí, cuando han cometido el delito de ingreso ilegal a un país. Pero no nos olvidemos que Martín Belaúnde ha pedido refugio, y mientras el pedido de refugio no se vea, no puede ser expulsado.
más allá de si ingresó o no ingresó ilegalmente. Punto número 1. Punto número 2, el CONARE ha dicho que tiene hasta 120 días para resolver, pero que ellos creen que podría resolverse antes del 15 de enero porque no hay mucha carga procesal en estos momentos. Habría que esperar y ver. Pero hay muchas más preguntas que nos estamos haciendo, y es, ¿por qué nos tuvimos, por ejemplo, que enterar de que el señor Belaúnde Locio había pedido asilo o que estaba en Bolivia por el ex fiscal Ramos Heredia? No nos olvidemos que cuando una persona, y además así lo dice el derecho internacional, cuando una persona pide refugio, el primer trámite es avisar a las autoridades competentes del país desde donde procede esta persona que ha pedido refugio para que les digan efectivamente cuál es su estatus, si ha cometido delitos, si no ha cometido delitos. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuándo la Cancillería boliviana le informa al gobierno peruano a través de este pedido, porque desde ese día, pero para culminar, porque desde ese día ya era de conocimiento del gobierno que el señor Belaúnde Locio estaba en Bolivia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado para que ahora el señor Urresti salga con bombos y platillos a anunciar que habrá todo un grupo para traer a Belaúnde Locio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no al día siguiente o a las horas que el gobierno peruano se enteró oficialmente a través de las instituciones bolivianas, porque ese es el procedimiento, de que el señor Martín Belaúnde Locio estaba allá? Entonces no nos vengan a decir ahora que ojalá, Dios quiera, esto sea pronto y regrese. Yo creo que más bien están cruzando los dedos para que no venga, ¿no? Entonces espero equivocarme. Y la otra pregunta es, ¿estamos seguros que el señor Martín Belaúnde Locio sigue en Bolivia? Porque le han anunciado con bombos y platillos, ya voy por ti, esto es peor que el cuento de la Caperucita y el lobo feroz. Ya voy por ti, cuidado, escóndete que estoy yendo. ¿Por qué entonces no han ido efectivamente y le han dicho, si lo van a expulsar, señor, ya váyase? ¿No? Entonces aquí ¿qué dice el Congreso? Es crónica de una muerte anunciada. Bueno, ha dicho Cecilia que ojalá el que esté equivocada, y en efecto está equivocada, porque nosotros creemos firmemente en que las actividades que ha desarrollado el Estado peruano a través de las entidades tutelares sobre el tema han sido inmediatas. Es más, cuando las autoridades de Bolivia piden toda la información respecto a este caso, se da porque justamente se enteran que Interpol tenía el pedido de captura internacional. De tal manera que ya no pasa por una suerte de evaluación de que quién es este señor, qué es este señor, sino Interpol informa y naturalmente eso tienen que validarlo con quienes solicitaron esa captura. Primero motivada por el Ministerio Público y tramitada oficialmente por el Poder Judicial y naturalmente con el tratamiento que sigue en Cancillería y en el mismo Ministerio de Justicia. De tal manera que son estos estamentos del Estado y sobre todo el ministro Urresti quien está dirigiendo la política, digamos, policial en el Perú y que tiene una íntima relación de acuerdo a los tratados de orden internacional con Interpol para hacer la procura necesaria que llegue cuanto antes el señor Martín Belaúnde. A nosotros nos dicen muchas conjeturas, se lanzan muchos supuestos que estarían preocupados, que X, Y, Z, y eso no es verdad. Creo que en los hechos el presidente de la República ha sido muy claro al señalar que no le preocupa en absoluto lo que pueda decir el señor Belaúnde, el problema fueron sus primeras declaraciones de los demás, ¿no? El problema lo generó el propio presidente con sus primeras declaraciones cuando se le preguntó por Martín Belaúnde, dijo que había que esperar, que tenía un padre de familia, que había que ser muy prudente. Preocupado por ahora ya no, pero esas primeras declaraciones las arrastra hasta ahora y fueron las primeras. Si el presidente hubiera dicho que se investigue, otra sería la y seguramente es en función a eso que se rotula o se titula mal cuando siempre se le presenta al señor Martín Belaúnde como ex asesor del presidente, y él nunca fue ex asesor del presidente. Bueno, nunca, jamás. Del candidato no, Yacumal, tampoco. Entonces, ¿cómo no? No pues. No entiendo, estoy confundida. A ver. Era una persona confundida entre los seguidores. No. Mira, hay un carteles. comando de campaña que dirige un proceso de orden electoral, donde cada uno cumple una función, digamos, el que hace el pauteo, el que lleva, digamos, el diseño de una propuesta y todo lo demás. No era un asesor, pues, del presidente, porque, por ejemplo, vamos a distinguir. ¿Qué era? ¿Cuál era su un cargo? Colaborador de la campaña, el 2006,
orgánicamente trabajando con un equipo de campaña. El señor Martín Belaunde iba a todas las entrevistas acompañando al presidente de la República. ¿Qué era? ¿Su chofer entonces? ¿Su guardaespaldas? Pero a ver, no todos los que andan... No. En la campaña del 2011 también estuvo presente. Pero hay que hablar dentro de lo correcto. No. El presidente, si usted le pregunta si fue su asesor, él va a negar. ¿Que fue un colaborador de campaña? Sí, es como en la oficina, en un despacho parlamentario, hay asesores, hay técnicos, hay asistentes, hay auxiliares, y perfecto, cada uno tiene un nivel... Una mujer, digamos, ¿no? Es una persona que a la que se veía pero se hace muy mal. Cerca de los... del señor Humala y de la señora Heredia, hablándoles al oído. Iba con el señor Martín Belaunde. ¿Qué era entonces? Lo que usted guste, pero no era asesor del candidato Ollanta-Humala en su momento, menos no era el presidente asesor de prensa, República. No lo era. No, él trabajaba en la campaña, justamente en prensa, coordinando todo eso. ¿Y pero quién era su jefe? No era... ¿Quién era el jefe del señor Martín Belaunde? ¿Quién era el jefe? Sí, ¿quién era el asesor de prensa del señor? Era un grupo de trabajo, es un comando de campaña. Pero tiene que haber un jefe de comando, ¿no es cierto?, de este grupo, de jefe de campaña. Él no lo era. Él no era. No era jefe. Entonces, ¿qué era el señor? O sea, ¿a quién respondía? ¿Quién era el asesor de prensa del presidente Ollanta-Humala, del candidato en ese momento? Bueno, que yo sepa, el 2011 el que asumió la asesoría fue el brasileño, ¿no? El 2006 no le podría responder porque yo tengo conocimiento, el señor Belaunde Locio no era el asesor o no era el que comandaba toda la política de y ahora, con esto que nos está diciendo nuevo, porque otras veces no había sido tan claro en este tema específico. Claro. ¿Qué significa? Pero hay un tema, pues. O sea, ya lo han rotulado, ya se dice, es más, lanzan comunicados, lanzan una cosa y otra cosa, y siempre rotulan. Es ex asesor del ex amigo de la pareja presidencial. Podría ser incluso ex colaborador o ex amigo. Además de haber participado en la campaña, financió algunas actividades de la primera dama. Como guste, o sea, lo que sea, un hecho concreto, real, que puede soportar un análisis de criterio real. Entonces, amigo, ¿no? Buen dato, pero no solamente amigo, ¿no? No nos olvidemos, pues, para puntualizar lo que tú dijiste, además lo voy a leer literalmente, no nos olvidemos que el presidente Ollanta-Humala dijo: me duele la situación que él está pasando, y eso lo dijo después de que se supiera y estuvieran todas las acusaciones que hoy escuchamos, que no hay una persecución política, acá lo que hay es un caso de corrupción que él está tratando de alguna manera de poder camuflar en lo que él dice es una persecución política para obtener un refugio. Belaunde le pagó $30.000 a la señora Nadine por una consultoría a su empresa Centros Capilares, ¿no? Y también Arturo Belaunde, padre del señor Martín Belaunde, le pagó más de $50.000 a Nadine por un estudio sobre la palma aceitera. Entonces, yo no sé si llamarlo asesor, amigo, compadre, hermano, chocherita, no lo sé. Lo que sí es claro y concreto es que el señor Belaunde Locio ha tenido una relación muy cercana con la pareja presidencial, no solamente en campaña, asuntos de campaña, no solamente en campaña, porque yo no tenía entendido de que, por ejemplo, pero yo te he dejado hablar, ahora si me dejas hablar, yo tenía entendido de que los temas que les ha pagado el señor Belaunde a la señora primera dama a través de estas consultorías, yo no lo llamaría campaña, ¿no? Este es un tema para sus gastos personales, me imagino, porque es un pago, pero es un pago a este tema. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay muchas sospechas, es verdad, todos tienen presunción de inocencia, es verdad, pero lo que no podemos negar ni tapar con el sol con un dedo, que aquí hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y sobre todo, que se ha actuado de una manera muy laxa en referencia al señor Martín Belaunde Locio. No solamente eso, y hablando del tema de Interpol, que el señor Urresti obviamente está encargado porque depende del Ministerio del Interior. El asunto es el siguiente: no nos olvidemos que cuando Interpol manda la alerta para que el señor Belaunde Locio sea buscado internacionalmente, no se pusieron los países en los que se debería dar prioridad de búsqueda, cosa poco usual, sabiendo además que el señor Martín Belaunde Locio había tenido muchos ingresos a Bolivia anteriormente, por un lado. Y por otro lado, aquí hay algo bastante grave, que al parecer, justo en los días que el señor Martín Belaunde Locio pide el refugio en Bolivia, la alerta de Interpol se fue, y de ahí lo han vuelto a poner. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O muchas casualidades, muchísimas casualidades, o aquí podría haber algo
que obviamente es obligación nuestra investigar. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado, del señor Martín Pero no sé si me permites una palabrita. Por supuesto. Muchas media verdad es lo que hay. Y mucha desinformación es lo que hay. Y nosotros tenemos el deber de señalar que en efecto no se puede confundir a la congresista Cecilia Taid con los actos que puede hacer, Cecilia Chacón, con los actos que puede hacer su señora madre o su señor padre, como en este caso se está confundiendo. El señor Arturo Belaunde, que es el señor padre del señor Martín Belaunde, en efecto, él ha tenido una vinculación empresarial, laboral, con la señora Nadine Heredia en 2007, y sobre eso se hizo una investigación al respecto en plena campaña electoral. ¿Y Martín Belaunde? No, y Martín Belaunde es otra persona, repito, por eso. Pero también, otra relación. La relación del señor Martín Belaunde en el año 2006 ha estado más vinculada a un tema electoral estrictamente. También le paga una en 2007. Bueno, pero ya, por favor, después de la campaña de 2006. Y sobre ese acto se instauró investigación, XZ, y todo se archiva. ¿De dónde se todo se archivó. Distinto al que caso que hay personas que lastimosamente tienen un encauzamiento procesal que está pendiente, pero en este caso ya está archivado, es un tema cerrado. ¿Por qué lo dice? ¿Por el proceso de la congresista? No. ¿Por la sentencia? No. Este caso fue archivado, no hay, o sea, mejor dicho, no hay litispendencia, o sea, no tiene todavía pendiente una lectura de sentencia. Aquí aclaremos algo. La mención a los pagos del señor Belaunde Locio a la señora Nadine Heredia vienen en referencia a la relación y al vínculo que ahora quieren negar. Ahora ya no solamente, pero él solamente poco más y cargaba los paneles. Entonces aquí esto es pertinente porque nadie te está diciendo y nadie está diciendo si esto es un delito o no es un delito. Pues, eso lo estás mencionando tú. Yo lo que he dicho es que la relación y el vínculo existente entre el señor Martín Belaunde Locio, hoy día, mañana, ayer en la campaña, después en el gobierno, en general, ha sido muy estrecho y muy cercano. Y las menciones que yo hago es justamente para dar, porque a veces la memoria es frágil, para simplemente hacer recordar la cercanía que ha habido entre la pareja presidencial y el señor Belaunde Locio, lo quieran o no lo quieran negar ahora. Es más, y para terminar, el comentario del presidente de la República mostrando su preocupación personal por su amigo, asesor, compadre o sabe Dios, ha sido algo que nos ha llamado la atención a muchas personas. Bien, vamos a escuchar ahora sí lo que dijo el abogado. No, como parte no de la defensa, sino de la fundamentación. Y no solamente eso, toda la clase política opositora también lo ha utilizado con la finalidad de irse contra el actual régimen. Entonces es una persona que ha quedado, ¿no?, desubicada espacialmente y desde el punto de vista de las seguridades jurídicas no las tiene. Para usted sí califica a Martín Belaunde Locio como refugiado. Por supuesto, ¿por qué? Porque una persona que no está en nuestro país se preguntará cómo una persona que tiene un proceso y todas las personas hablan de él y luego están hablando en el sentido de estigmatizarlo como si fuera un gran corruptor, como que hubiese cometido un delito, etcétera, etcétera. En primer lugar ya lo tratan como un criminal, lo tratan como un culpable y eso por supuesto que afecta a la presunción de inocencia, porque cualquier fiscal o cualquier juez que lo tenga adelante en realidad no va a ver a Martín Belaunde. Flaco favor hace la oposición, ¿no? Porque yo creo que ningún argumento de persecución política cabería, si es que acaso ninguno hubiera hecho una vinculación política sobre el tema. O sea, ahora sí. Yo creo que, mira, a ver, el tema de la centralita, un ejemplo. Es un hecho sumamente aislado al gobierno, con un tratamiento focalizado en una región, que si es verdad o no es verdad, determinará el Ministerio Público, el Poder Judicial hará los juzgamientos respectivos. Un caso. Las demás denuncias periodísticas que se han emitido desde las regiones... No hay ni proceso sobre eso. No por eso. Y que se han emitido desde las regiones se tienen que identificar cuál es el móvil, el dolo, lo que pudo haber habido, X y Z. Perfecto. Entonces, eso, si hablamos de esos temas, haciendo los señalamientos puntuales, objetivos, perfecto. Pero si empezamos a tener una connotación política, no, él fue amigo de tal fulano,
que es político y es presidente. No es tal fulano, es el presidente no, por eso, de la República. O sea, y usted entonces mismo se acaba de decir, politiza. que era su amigo. Claro. No, se Su politiza, amigo. no por eso. ¿Cómo no se Usted va a mismo acaba de decir politizar? también que si se hacen señalamientos que se ajustan a la realidad, no hay problema. Los Claro. señalamientos que se han hecho se ajustan a la realidad. Era amigo de la pareja presidencial, le pagó una No, consultoría. pero tiempo espacio, pero no siempre es bueno. Tiempo, siempre espacio. es bueno, a veces no, es no, bueno. no. Siempre es bueno el tiempo, espacio, la ubicación de los contextos donde se desarrollan los actos. Sobre todo si hay un acto que es típico, o sea, que reviste las causales para poder hacer el señalamiento sobre la tipificación de un delito. Entonces, se tiene que identificar si estos actos tienen algo que ver con su entorno. Y ahí usted va a ver su entorno que nada tiene que ver pues con el gobierno nacional. Si pudiera tener algo que ver con los gobiernos locales, regionales, Si es se amigo del dilucidará en su presidente de momento. la República, Pero eso que tiene ¿podría que ver. tener facilidades para no afrontar un proceso por cualquier tema? Esa es la pregunta. No importa. Es que nosotros somos señor demócratas y se- por lo tanto el señor debemos se respaldar la fugó. institucionalidad. Antes de que se respaldar- fugara, No, mira. y antes de que se fugara, el presidente dijo que lamentaba mucho esa situación Verónica, de su ayer- amigo. Verónica. Y entonces eso ya hizo que las cosas Pero cambiaran. por eso, Verónica, ayer lo que hizo el presidente es hablar claro. O sea, como política anticorrupción, el Estado en democracia tiene que responder con sus instituciones. Y lo que han hecho los representantes de cada una de las instituciones es ponerse de acuerdo para hacer señalamientos donde hay presidentes regionales que están Sí, pero acusados, apenas le hicieron una imputados. pregunta algunos- incómoda, dijo que se estaba bajando el nivel de la conversación, que es una entrevista con el presidente de la República y que eso no podía seguir así. De manera que no es que ha hablado claro, ha trasladado la conversación al terreno en donde se sentía cómodo y cuando se sentía incómodo decía que la conversación estaba bajando de nivel. No tengo la impresión de que haya sido A efectivamente ver, han una sido declaración 4 tandas, transparente. ¿no? 3 de las cuales estaban circunscritas a los logros del gobierno, que poco se habla, ¿ok? Y una circunscrita a temas de política anticorrupción, que el presidente lo desarrolló. Y finalmente, al tocar el tema de Martín Belaúnde, lo que él ha expresado es que acá nadie tiene corona. Y si hay que hacer el juzgamiento respectivo, nosotros vamos a respaldar Claro, desde el como va a Ejecutivo, decir, pero claro. nosotros no podemos asumir tampoco ni reemplazar la función que tiene el Poder Judicial ni el Ministerio Ciertamente. Público, ¿no? Ojalá, congresista. Yo quisiera... Tenemos Va a que ser así, terminar. ¿verdad? pero una Mario, cosa va a ser pequeñita. así. Si hay- El si señor hay Martín va a medias- estar acá si y hay- va a responder ante la Ojalá, justicia ojalá. en este No les gobierno y conviene. vamos a hacer los esfuerzos para que así Ojalá. sea. No, pero tenemos que ir Sí. urgentemente a una Bueno, pausa. casi hay una dictadora. Así es. Nos vamos a la pausa. Finalmente, como ya se había previsto, la comisión permanente en el Congreso es la que finalmente va a debatir si se deroga o no esta ley del empleo juvenil. Habló también el ministro de Trabajo. Él dijo que está casi listo el reglamento ya, porque se ha dicho además que se va a exponer para que luego haga un debate y se puedan hacer los ajustes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro Otálora. Casi listo el reglamento de la ley del empleo juvenil. Y ahí aseguramos que se van a crear plazas nuevas, que no se van a despedir a trabajadores. Aseguramos que los jóvenes van a tener utilidades. Aseguramos capacitación para los jóvenes. Aseguramos que aquellos que no terminaron la secundaria tengan que obligatoriamente matricularse y terminar sus estudios para mantener su plaza laboral. Es decir, estamos cambiando la vida a más de 1.500.000 peruanos. Le pido al Congreso madurez, que reflexionen sobre esta norma y que no abandonen a la gran cantidad de jóvenes que no tiene tiempo para salir a protestar porque trabajan 8, 9, 10 horas diarias por un mísero sueldo que ni siquiera llega a una remuneración mínima. Con esta ley sí la van a tener. Le haremos llegar oportunamente el reglamento para el amplio debate con los jóvenes. Lo prepublicaremos. Congresista Chacón, una primera pregunta. ¿Cómo van a votar los representantes de su bancada en la permanente a propósito de la derogación de la ley Pulpín? ¿A favor? ¿En contra? Nosotros, ¿O sí, se van a abstener? nosotros hemos pedido la suspensión de la norma como bancada. Sí. Marta Chávez Pero ha no es lo mismo anunciado... suspensión que derogación. No es lo mismo. Entonces no van a votar Nosotros por la hemos pedido derogación. la suspensión. En ese momento en el debate veremos cuál de las dos posibilidades es la más adecuada. Y en ese momento tomaremos la decisión de suspensión o derogatoria. En estos momentos nosotros hemos estado pensando en la suspensión. Si es que llegado el momento de la discusión y de la votación vemos que lo más conveniente en ese momento es votar por la derogatoria, pues en ese momento se tomarán las decisiones pertinentes. Así que yo lo único que espero es que la comisión permanente se reúna lo antes posible para poder solucionar de una vez por todas estos temas, ¿no? Y referente, y para
para terminar al tema anterior, aquí el congresista dice que hay medias verdades. Lo bueno sería entonces que ellos hagan aclarar esas cosas para que no hayan medias verdades y las cosas quedan claras por fin. Gracias, Cecilia. ¿Con qué bancadas cuentan ustedes para que apoyen A ver, la permanencia, de la prevalencia, digamos, de la ley Pulpín? esta ley ha cumplido un procedimiento muy interesante en la Comisión de Trabajo, que se ha tomado todo el tiempo. En las votaciones que han habido, se han sometido 2 votaciones después de una meditación de 7 días para poder ratificar la votación, y ha sido amplísimo el apoyo. De tal manera que no es una ley trasnochada, que se votó ahí entre gallos y medianoches o algo parecido. Naturalmente que ahí, por el tratamiento que se dio, no se tomó la prudencia de socializar el tema, que hubiera sido interesante para evitar que las distorsiones en el mensaje puedan crear susto. Y cualquier joven o cualquier ciudadano va a tener pues el susto a la medida que le digas, oye, van a despedir trabajadores que ya están trabajando bajo el régimen general para contratar otros que son muy baratos. Bueno, lo cierto es que la ley se va a volver a discutir, entonces, por lo menos su posible derogación. ¿Con quiénes cuentan ustedes para que eso no ocurra? Hoy día la Junta de Portavoces acordó por unanimidad aperturar el debate, porque hay 6 proyectos de ley y cada uno defiende su proyecto de ley, ¿no? Algunos que piden suspensión, modificación y otras derogación. Bajo esos 3 contextos están los 6 proyectos de ley. De tal manera que la Comisión Permanente hoy día ha allanado el camino. O sea, la Junta de Portavoces ha dispensado del trámite de comisión, ¿no? Segundo, ha dispensado de la publicación. Entonces, queda expedito que apenas se convoque la Comisión Permanente, uno de los puntos de agenda va a ser esto indudablemente. ¿Y la bancada está por modificar, derogar, suspender o continuar con la ley? En principio, respaldar la norma, porque su concepción es saludable, su concepción no se origina para perjudicar a nadie, más bien todo lo contrario. Pero naturalmente sabemos que toda obra humana es perfectible. Toda obra humana se puede hacer mayores esfuerzos para que se encuentren los consensos naturales que puede existir, sobre todo con los jóvenes del Perú, que hoy día están abocados, entiendo yo, ahora sí, a hacer un análisis más profundo de la norma. Cuando empezaron a marchar, muchos de ellos no sabían del tema de fondo. Hoy día vemos que ya hay un interés, hemos tenido ya conversaciones con muchos que han estado en la marcha, y vamos a sostener justamente la próxima semana un plenario para ver, con todo gusto, o sea, nosotros, mira, a nosotros no nos asusta que la juventud sea ciertamente asuma una posición activa respecto a las normas, respecto a la conducción del país y a las políticas de Estado, o sea, más bien nos alegra que así sea, pero también necesitamos un poco de tolerancia, porque hemos visto sí con temor, y eso hay que decirlo al país, que han empezado a desempolvar las banderas rojas, que a mí sí me trae muy mal recuerdo, que es el caldo de cultivo para exacerbar los ánimos y que han servido de dolor, sangre y lágrimas, sobre todo en mis pueblos, en los pueblos de la provincia, donde hemos sido testigos de crímenes atroces y ojalá nunca se repita. Pero por lo demás, nosotros sí saludamos a los jóvenes, pero a los jóvenes que verdaderamente asumen una conducta contestataria para buscar la mejora de esta norma. De tal manera que, en principio, vamos a respaldar la norma con el reglamento o con lo que se está proponiendo ahora reglamentariamente. No obstante ello, si hay algo que incorporar, si hay algo para hacer mucho más atractivo, mucho más saludable, y que el empresariado y el joven se sientan tranquilos con una modificación que se puede hacer en la norma, la vamos a hacer. Nosotros no somos obstinados, sabemos escuchar. También sabemos sentir que en la población... No es lo que ha dicho el ministro Segura, ¿no? Él ha dicho, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Espera, un momentito. No hay marcha atrás con relación al tratamiento que deben tener los jóvenes que son vulnerables. Aquellos que no han tenido oportunidad de estudiar siquiera un instituto o una universidad, pero que ya están económicamente activos en la economía peruana y que necesitan de alguna forma los instrumentos legales que le permitan desarrollarse como tal. Eso no vamos a retroceder. Ahora,
que hay que hacer algunas modificaciones, incorporaciones, para que esto no sea lesivo. Hay que analizar más el tema de los aguinaldos, las CTS que puedan irse compensando, que tal vez el aguinaldo no sea pues el aguinaldo en el medio laboral privado que se dé de acuerdo al monto que están percibiendo. Todo este discernimiento que usted ha hecho acerca de en qué cosas sí hay marcha atrás y en qué cosas no la hizo el ministro Segura. El ministro Segura habló de la ley. Pero no solamente eso, creo que son dos cosas totalmente distintas. Aquí la gran pregunta es qué va a hacer el partido de gobierno el día de la comisión permanente, donde no se va a discutir si se mejora, si no se mejora, si se le da más aguinaldo, menos aguinaldo. La discusión se va a centrar, y la discusión es, ¿se deroga o se suspende la norma? No, pero no es eso, ¿ah? Son 6 proyectos, y cada bancada se supone va a defender sus propios proyectos, ¿no? Entonces no están dando marcha atrás, efectivamente. Siguen defendiendo una norma que donde los supuestos beneficiarios, que son los jóvenes, más allá por falta de comunicación o etcétera, que no ha tenido, pero para terminar, que no ha tenido este gobierno, resulta que los supuestos beneficiarios no están de acuerdo con la norma, entonces no se puede legislar a espalda de ellos. Yo voté a favor de la ley en el Pleno del Congreso, en primera y segunda votación, pero obviamente luego tú escuchas, porque tienes que escuchar a la calle, tienes que escuchar al pueblo y sobre todo a los supuestos beneficiarios. Pero los que marchan no son todos los supuestos beneficiarios tampoco, ¿no? Pero en general, Mario, yo creo que no se ha dado de la mejor manera esta norma y que lo más sano y lo mejor es suspenderla, es derogarla y hacer de repente una nueva norma, obviamente que cuente con los consensos, no solamente dentro del Parlamento para obtener los votos, sino sobre todo con el consenso de una población que se quiere ver beneficiada por esta ley. Entonces, aquí, por un lado, dicen que escuchan a la gente, de que no se va a dar marcha atrás, y por otro lado, no están hablando ni de una derogatoria ni de una suspensión. Entonces, que sean más claros, ¿no? Tenemos que ir a los titulares de las 7:37. Continuamos aquí en el programa, vamos a abordar ahora el tercer tema que tiene que ver con el alcalde Castañeda Locio, quien hoy día, a propósito de la no renovación de contratos a aproximadamente 3.000 trabajadoras, dijo, hay cosas que deben producirse, en el sentido de que hay cosas que deben ocurrir. Vamos a escucharlo. Mire usted, hay cosas que se tienen que producir porque son nombramientos que se han realizado el último día violando incluso normas específicas, como bien lo ha señalado el doctor Alfredo Saavedra, ¿no? Y entonces nos vemos precisados. Por otro lado, hay que ver que en la comuna han ingresado más o menos en los últimos años más de 6.000 personas, y entonces usted termina finalmente que cada 10 soles que se paga a la municipalidad por uno u otro concepto, más de 9.50, 9.70 se va en gastos corrientes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer todas las cosas lo mejor posible, y obviamente la población requiere que invertamos, ¿no? Sí. Todavía no, lo estamos evaluando. Fíjese que en la Comisión de Transferencia no nos dieron mayor información y entonces estamos recién levantando información en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Bueno, para conversar sobre estos trabajadores a los que no se les ha renovado el contrato, tenemos un enlace telefónico con el señor César Pazalacua, secretario general del CITRAMUN, Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Cómo está, señor Pazalacua? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Bien, cuéntanos, ¿cuál es la situación con estos trabajadores a los que no se les ha renovado el contrato? ¿Es cierto lo que dice el alcalde, que la renovación de la que fueron objeto no, digamos, se ha dado con arreglo a ley? Bueno, de lo que acabo de escuchar del enlace telefónico, no es exacto. El señor Saavedra los ha informado mal a la actual administración, por cuanto aquí lo que esencialmente se tiene es una ley 24.041 que garantiza la estabilidad para quienes tienen una labor permanente. Por otro lado, en lo que toca al presupuesto, también lo han informado mal, porque de cada 10 soles que ingresa, es 1 sol el que se gastaría en los contratados. Y por otro lado, en el plan de gobierno de Solidaridad Nacional, allí se ha proyectado, para efecto de lo que es el incremento de la inseguridad ciudadana y lo que es el transporte urbano, de allí se deduce
que se requiere una mayor cantidad de personal. Ahora bien, lo que hizo la Comisión de Transferencia con Patricia Juárez es solicitarle a la alcaldesa Susana Villarán que renovara contrato, repito, que renovara contrato a 2.890 personas, 2.890. De ese total, Patricia Juárez repetía los nombres de 1.188. Y por otro lado, al su exposición, verá que lo que digo es absolutamente exacto. Sin embargo, él concluye diciendo que no desea que en el paisaje de Lima se vea la miseria. Sin embargo, lanzar 3.000 familias al abandono, a la calle, no significa sino generar más miseria en la ciudad de Lima. Señor Padalacqua, tenemos un tuit que queremos compartir con usted y conocer su opinión al respecto. Ya. A ver. Lo tenemos, es sobre la municipalidad. Municipalidad de Lima dice, sindicatos municipales expresan respaldo a gestión del alcalde Castañeda. Y hay unas fotografías y suponemos que usted no sale ahí, ¿o sí? Ya, no, en absoluto. ¿Quiénes son estas personas? En realidad es un documento un tanto tendencioso. A esa ocasión han ido representantes de los pensionistas, de un sindicato minoritario, de una persona que ya no actúa dentro del Citramún Lima, y al compañero Richard lo llevaron para que efectivamente diera un saludo y él aceptó ir para reclamar el diálogo con el Citramún. ¿Y les tomaron la foto? Exacto, él de ninguna manera podría, en un momento en que 3.000 hermanos dentro de la familia municipal están siendo arrojados a la calle, él no podría manifestar un respaldo a la administración. Y eso él también lo ha aclarado en un comunicado de prensa que hemos suscrito conjuntamente. O sea que es una imagen engañosa. Totalmente. Es algo tendencioso en extremo que ha sido ya rechazado por parte del sindicato. ¿Y se están organizando los funcionarios para demandar a la municipalidad? El día de mañana, a las 11 de la mañana, parte una enorme delegación hacia el Poder Judicial demandando a efecto de que se ejecute el laudo arbitral. Un laudo arbitral es una especie de sentencia. Este laudo que tenemos desde el 30 de enero del 2014 señala que todo trabajador municipal que tiene una función permanente durante más de un año solo puede ser despedido por falta disciplinaria. Este laudo arbitral resuelve una especie de litigio entre el sindicato y la municipalidad y se basa en la ley 24.041, que es la que da protección a los trabajadores. El alcalde Castañeda se basa en la declaración de un señor que ignora la ley. Él olvida que el decreto supremo 011, dado por Alan García en el 2010, dejó en suspenso los efectos jurídicos de la regla de final de mandato. Él está siendo inducido a error a tal grado que no solo en su gestión anterior tuvo funcionarios que actuaron de una manera ilícita, sino que ahora ha incluido como procurador a alguien que tiene centenares de millones en diversos expedientes judiciales donde él está litigando contra la municipalidad. Muy bien. Es decir, tenemos a alguien que está con Dios y con el diablo. Bien, muchas gracias al señor César Padalacqua, secretario general del Citramún, por esta comunicación telefónica en la que su posición ha quedado muy clara. Vamos ahora con... Bueno, primero que nada yo me solidarizo en realidad con todas aquellas personas que han perdido su trabajo, especialmente con las mujeres que, como se ha mencionado, están en gestación y en periodos de lactancia.
pero creo que aquí de alguna manera se ha jugado con las expectativas de mucha gente, porque al haber un decreto legislativo que es el 955 que dice claramente que durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración. Por lo tanto, aquí quien ha jugado con esas expectativas ha sido la propia ex alcaldesa Villarán, que sabiendo que la ley de alguna manera lo impedía, ha renovado contratos que culminaban el 31 de diciembre, los ha ampliado en algunos casos hasta el 31 de enero. Estoy segura que no todos los casos son iguales, ¿no? Estoy segura que no todos deben encontrarse en esa situación, por lo que se tendría que analizar caso por caso y ver efectivamente en qué medida y de qué manera a algunos se está yendo en contra de la ley y a quienes de manera irregular se les amplió un contrato cuando no se debía ampliárselo. Por lo tanto, yo espero que se haga un análisis individual, insisto, caso por caso, y se determine quién es la persona que ha incurrido en este tema, ¿no? Y podría entrar hasta la misma Contraloría, porque estaríamos hablando de un tema muy, muy complicado. Hay también quienes dicen que el número de personal dentro de la municipalidad y el gasto corriente dentro de la municipalidad ha sido altísimo y que por eso no habría un presupuesto para poder hacer obras públicas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una municipalidad que trabaje para todos los peruanos o que se convierta en una agencia de empleos? Tampoco se quiere eso. Entonces tiene que haber un análisis serio donde efectivamente se vea cuáles son las necesidades de la municipalidad y se contrata el personal que se necesita para ello. ¿Cómo le dice Gutiérrez? Me quedo con dos expresiones, ¿no? Primero, que el secretario general de Sutramón ya explicó que hay algunos correctivos, ¿no? Eso es bueno, porque no necesariamente se va a poner todo en el mismo nivel, sobre todo cuando hay cargos de función permanente, donde se requiere la continuidad del trabajo. Ahora, los contratos tienen fin y son las que en su momento tendrá su fin y podrán hacer las renovaciones que el caso requiera. No obstante ello, me quiero quedar con la otra lectura respecto a lo que hemos escuchado de parte del señor Castañeda. O sea, un poco que quiere, creo, modernizar, achicar un poco la carga burocrática que tiene para que le sea más viable ejecutar probablemente algunas obras que Lima necesita. Y eso también está bien. Pero siempre no hacer que esto sea traumático, porque es un tema estrictamente humano y que creemos nosotros debe manejarse con absoluto criterio de respeto hacia los demás, porque sacar a uno para contratar a uno no tiene pues la misma connotación, salvo el de ejercer un trabajo más estrictamente político o de clientelaje o algo parecido. Sobre todo por estos quienes cargos, han hecho ¿no? la campaña, entonces ahora vienen los que han hecho mi campaña, y los que han hecho la campaña de la otra que se vayan. No. A lo mejor quieren contratar gente con la ley Pulpín, ¿no? No es aplicable, al derecho público, mi querido doctor, es aplicable al sector privado. Y creo, más allá de eso, creo que esas dos lecturas sería bueno. Y la exhortación, en todo caso, para que la administración del doctor Castañeda sea mucho más prudente en la toma de decisiones de recursos humanos sería correcto, ¿no? Ojalá que estas correcciones sean un poco más uniformes y se evalúe también, porque hay personas que en efecto tienen problemas de carga familiar que están ahí, o sea, algunos son padre y madre para sus hijos, ¿no? Y sacarle esa oportunidad de trabajo es bien complicado. Vamos a dar una última pausa en el programa y regresamos. Ahora en Corredores de Seguros Falabella, tu SOAT a 85 soles. Aprovecha esta increíble oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Todos los martes y jueves. En el canal N ahora hay tiempo de leer. Hacemos recomendaciones de lectura para todos los públicos. Los acercamos con los más exitosos autores nacionales e internacionales. Tiempo de leer en canal N, para que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Tiempo de leer. Conduce Clara Elvira Ospina. Por Canal N.
Corredores de Seguros Falabella tu SOAT a 85 soles. Aprovecha esta increíble oportunidad. En Corredores de Seguros Falabella estamos contigo. Bueno, y también ha hecho noticia hoy la designación del exministro de Economía, el señor Luis Miguel Castilla, como embajador del Perú en los Estados Unidos. Ha entrado a reemplazar al diplomático Harold Forsyth. Y bueno, esto ha generado, por supuesto, una serie de respuestas. ¿Qué dice Cecilia Chacón? Bueno, definitivamente es un hombre que ha ejercido un cargo importante por mucho tiempo. Y que creo que puede ser un buen embajador. Sin embargo, lo que llama la atención es que al parecer las embajadas se han convertido en premios consuelo, ¿no? No nos olvidemos que en el caso de el ex ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, por ejemplo, fue designado embajador en Nicaragua. Aida García Naranjo, que fue ex ministra de la Mujer, fue designada embajadora en Uruguay. Francisco Eguiguren, ex ministro de Justicia, fue designado embajador en España. Entonces, al parecer va más o menos siendo la ruta, y lo que nosotros esperamos y queremos es que las personas más capaces para la diplomacia, porque nadie puede dudar de las capacidades del ex ministro Castilla, pero esperemos que sea la mejor alternativa. No necesariamente un buen ministro o un ministro de Economía puede ser un buen diplomático en Washington. ¿El señor Aritomi era un buen embajador para el Perú? Pues no lo sé, podría ser, no lo sé, tampoco eso se tiene que ver, no nos olvidemos que aquí lo que tiene que hacerse... pensaría que es la relación de cercanía. Por eso, lo que uno tiene que hacer, insisto, es, yo no estoy descalificando a estas personas, lo que estoy diciendo es que esperemos que efectivamente sean la mejor representación, en este caso del ex ministro Castilla, como ahora embajador en Washington, y que los ministerios luego no pasen de embajadores simplemente porque se puedan convertir en premios consuelo. Y en el caso del señor Aritomi, su gestión se vio y las conclusiones pueden ser claras para muchos. Congresista Gutiérrez. Bueno, no, yo quisiera resaltar esta designación para fortalecer las relaciones que tenemos con Norteamérica, con Estados Unidos propiamente, habida cuenta que es una de las economías que empieza a recuperarse y que seguramente va a tener impacto directo en nuestra economía. En la balanza comercial es interesante, los flujos de transacciones comerciales en materia de agricultura ha sido muy interesante. El 2014 se ha elevado bastante, un promedio creo del 25% de crecimiento en agricultura, en agroexportación, y Estados Unidos es uno de los destinos de nuestros productos. Necesitamos fortalecer esa relación, y Miguel conoce estos temas, pues, conoce los temas, las potencialidades que tiene el Perú para poder colocarse a nivel, digamos, del primer mundo en una economía mucho más expectante. Entonces necesitamos que esa relación sea mucho más fluida. Es verdad, llegar a la diplomacia es emplear mecanismos mucho más complejos y de especialidad, pero yo no dudo que su participación en la embajada americana será una participación, en la embajada peruana, pero en Norteamérica, será una de las participaciones concordantes con los diseños y las políticas internas que tenemos, ¿no? ¿Y es una coincidencia esta lista que nos ha dado la congresista Chacón de exministros que luego son designados como embajadores? No. ¿O digamos si hay un interés de seguir trabajando siempre con las mismas personas, que también puede ser válido, ¿no? Sí, lo que ha habido es que estas personas han demostrado en el tiempo mucha identidad con las políticas de Estado a nivel interno, y eso reflejado, digamos, en los países donde le pueda tocar ser embajador, llevar la voz constante y sonante de las políticas de Estado del Perú, es muy interesante, porque ya son hombres de Estado, son hombres que conocen de alguna forma el diseño de cómo se está desarrollando el país, y pueden ser de soporte para el crecimiento desde esos puestos de trabajo. De tal manera que en ninguno de los que ha dicho mi amiga Cecilia Chacón están descalificados. Creo que tampoco lo ha hecho la congresista Chacón. Sí decirles de que cualquier participación de un exministro en una embajada es de por sí un plus, porque ya conocen, repito, cómo se viene diseñando las políticas internas en el Perú, que necesitamos ponerlo a la luz, digamos, de la comunidad internacional para que se puedan hacer más atractivas las inversiones,
las relaciones contractuales en términos, digamos, de balanza comercial entre lo que existe en Perú y Estados Unidos, ¿no? Que creo que lo que tengo que hacer en resumen es felicitar, ¿no?, la designación del señor Miguel, y en segunda instancia exhortarle de que sea un colaborador muy activo del crecimiento económico del Perú. Desearle suerte. Bien. Muy bien. Nos vamos. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hasta mañana.